Muy buenas noches para todos los estudiantes del grado 11 de la institución educativa San José. Habiendo ya culminado el periodo en el cual se iban a recibir las tareas que consistían en el análisis de dos circuitos por malla, se inicia la publicación de la solución a estos circuitos desde diferentes alternativas. Entonces, en estos 2 días verán ustedes diversas publicaciones sobre alternativas de solución para la tarea. Entonces, revisamos el primer ejercicio. En el primer ejercicio teníamos un circuito conformado con 3 mallas, donde estaba nombrada esta malla de arriba como malla 1, esta malla de acá abajo como malla 2 y esta malla grande como malla 3. De ahí en adelante, la elección que usted quisiera hacer de la dirección, del sentido de las corrientes de malla estaba a su plena libertad. Entonces, como estaba a plena libertad y puedo hacer cualquier tipo de combinación entre los sentidos de esas 3 corrientes, por eso habrán una serie de videos que contemplen muchas de esas alternativas, viendo como resultado que independiente del sentido que usted eligiese, los resultados tienen que ser los mismos. Entonces, teníamos que para esta malla cualquier fuente de potencial iba a valer 100 voltios y cualquier resistencia iba a valer 50 ohmios. Entonces, una primera alternativa que vamos a analizar, ¿qué es? Donde se va a decir que la corriente 1 va a estar en el sentido contrario a las manecillas del reloj, la corriente 2 en el sentido de las manecillas del reloj y la corriente 3 en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Quién decide? ¿Quién lo va a resolver? ¿Qué conclusión tenemos que tener? Que si al final las 3 corrientes, los resultados dan 3 corrientes de malla positivas, significa que esta elección de sentidos fue la correcta. Si alguna de esas corrientes da negativa, lo único que debe significar es que el verdadero sentido era al contrario. Entonces, vamos a analizar la malla 1 y por conveniencia vamos a arrancar del punto A, del nodo A. Entonces, esta malla que arranca en el punto A tiene sentido contrario a la manecilla del reloj. ¿Qué me voy a encontrar entonces? Me voy a encontrar una resistencia compartida con la malla 2, una fuente de potencial compartida con la malla 2, una resistencia compartida con la malla 3, una fuente de potencial compartida con la malla 3, una fuente de potencial compartido con la malla 3, una resistencia compartida con la malla 3, una fuente de potencial exclusiva de la malla 1, una resistencia exclusiva de la malla 1, una fuente de potencial exclusiva de la malla 1, una resistencia exclusiva de la malla 1 y una resistencia de la malla exclusiva 1. Y aquí podemos ver que regresé al punto A. Entonces, eso es lo importante cuando usted va a hacer un análisis. De donde arranca debe regresar. Habíamos tenido como convención que primero teníamos en cuenta las fuentes de voltaje y después las resistencias o cargas. Entonces, como el proceso es en el sentido contrario a las manecillas del reloj, vamos por este lado y nos encontramos una primera fuente que, teniendo este sentido vigente, vamos a encontrar que esta fuente es negativa, porque la corriente de malla 1 la atravesaría desde positivo hacia negativo. Entonces esta fuente de potencial debe aparecer como menos 100 en la ecuación, como se ve aquí, menos 100. Seguimos el recorrido y encontramos una segunda fuente, y esta fuente es pasando de negativo hacia positivo, por tanto la fuente aparece positiva, por eso dice acá más 100. Una tercera fuente, pasamos de negativo a positivo, más 100.
Seguimos acá, llegamos a este nodo, volteamos y encontramos esta fuente pasando de positivo hacia negativo, entonces aparece como menos 100. Y por último, esta fuente de acá, donde pasamos de negativo a positivo y por eso aparece como más 100. Después, empiezan a aparecer los consumidores de potencial. La palabra consumidor pues indica que está rebajando la cantidad, por eso es que lleva un signo negativo. Y comenzamos con esta resistencia que vale 50 y entonces según la ley de Ohm pues toda diferencia de potencia es la multiplicación entre el valor de la resistencia y una corriente. Pero ¿qué corriente está pasando por aquí? Miremos, si recordamos la teoría de los peces dando vueltas en su acuario, el pez de la malla 1 queda con sus ojos mirando para allá y el pez de la malla 2 también queda con sus ojos mirando para allá. Por tanto, esas dos corrientes se suman y entonces aparecerá el valor de esta resistencia multiplicado por I1 más I2, como lo vemos acá. Menos porque es un consumidor, 50 ohmios que multiplica a I1 más I2. Seguimos el recorrido y llegamos acá. Y cuando se llega acá, ¿qué observamos? Que la corriente de malla 1 va circulando hacia arriba y la corriente de malla 3 va circulando hacia arriba. Por tanto, las dos corrientes se suman. Y al sumarse, entonces me va a dar 50 ohmios que multiplican a I1 más I3. Seguimos y entonces pasamos a esta resistencia y esta resistencia también va a decir 50 ohmios que multiplica a I1 más I3. Cuando ya pasamos de este nodo, llegamos a las resistencias que tienen exclusivamente corriente 1. Por eso vamos a encontrar una primera que va a decir 50 por I1. 50 por I1. Una segunda, 50 por I1. 50 por I1. Y una tercera, 50 por I1 menos 50 por I1. ¿Cuánto debe dar la suma de todo eso según la ley, primera ley de Kirchhoff, ley de las mallas? Debe ser igual a 0. Entonces, pues si hacemos el cómputo, nos vamos a encontrar que aquí va a dar menos 100 más 100 más 100 menos 100 más 100. Lo que va a dar 100 positivo. 100 positivo. Cuando hacemos la propiedad distributiva de este 50 por cada una de estas dos corrientes, este 50 por cada una de estas dos corrientes, este 50 por cada una de estas dos corrientes, pues entonces vamos a encontrar que hay un paquete de 51, otro 51, otro 51, otro 51, otro 51 y otro 51. ¿Cuántos hay? 6. Es menos 6 paquetes de 50 por I1. Ahora, con respecto a I2, este menos por este más, pues va a dar menos. Y entonces, ¿qué me va a aparecer? Menos 50 por I2. Menos 50 por I2. Y aquí con respecto a I3, ¿qué va a pasar? Menos 50 por I3. Y aquí hay otro menos 50 por I3. Son dos de ellos y esos dos me van a dar menos 100 por I3. Todo va a quedar igualado a 0. Entonces, ¿qué se va a hacer? Esta cantidad que también está negativa y esta cantidad que también está negativa se van a pasar al otro lado del igual. Y al pasar al otro lado del igual, pues van a cambiar de signo. ¿Y cómo va a quedar la ecuación? Va a quedar, el 100 es el único que queda a este lado, igual a. Este era menos 300, se convierte en 300 positivo. Este era menos 50, se queda como 50 positivo. Y este era menos 100, queda como 100 positivo. Por tanto, la ecuación de la malla 1, dada este sentidos que se le han dado a las corrientes, será 300I1 más 50I2 más 100 por I3 igual a 100. Viendo de la misma manera, entonces vamos a la malla número 2, partiendo también del punto A. En esta malla el sentido a valorar es contrario y entonces nos encontramos una resistencia compartida con la malla 1, una fuente compartida con la malla 1, una resistencia compartida con la malla 3, una fuente compartida con la malla 3, una resistencia compartida con la malla 3, una resistencia que ya no es compartida
esta es exclusiva de la malla 2, una fuente que es exclusiva de la malla 2, una resistencia que es exclusiva de la malla 2 y una fuente que es exclusiva de la malla 2. Entonces, si empezamos el recorrido en el punto A, lo primero que nos encontramos es esta fuente pasando de positivo a negativo, la fuente va a aparecer como negativa, menos 100. Seguimos en el recorrido hacia acá abajo y pasamos de negativo a positivo, pasando de negativo a positivo la fuente será positiva. Seguimos el recorrido, llegamos acá, pasando de negativo a positivo la fuente es positiva y llegamos a esta última fuente donde pasando de positivo hacia negativo la fuente será negativa. Por tanto, estas son las 4 que vamos a tener allí en nuestra malla. Pasando a las resistencias que vamos a tener, la resistencia vale 50, tiene que aparecer negativa porque es un consumidor, y con las corrientes que vamos a tener, la corriente I1 queda mirando para allá, la corriente I2 también queda mirando para allá, pero una cosa importante es que en la malla 1 siempre aparecía encabezando I1 por ser la malla 1, en la malla 2 debe aparecer encabezando I2, por eso encontramos que dice menos 50 ohmios por I2 más I1. Este detalle es irrelevante cuando están sumando las corrientes, pero cuando hay diferencia en las corrientes es muy importante. Seguimos con la resistencia y pasa lo que acabo de decir. Llego a esta resistencia acá y ¿qué va a pasar? La corriente I2 es bajando mientras la corriente I3 es subiendo. Los dos peces que están circulando en ese acuario se miran de frente y cuando se miran de frente las dos corrientes se restan. Y entonces por eso vemos que esta resistencia queda modelada según la ley de Ohm como menos 50 por I2 menos I3. Seguimos acá y os sucede el mismo caso. La corriente viene acá bajando, la I2, y la I3 va subiendo. Y por eso me va a aparecer otro menos 50 por I2 menos I3. Llegamos ya al nodo B y llegando al nodo B encontramos que ya por esta resistencia solo pasa la corriente I2, por eso aparecerá menos 50 I2. Menos 50 I2 y por último aparece esta resistencia y también tiene que aparecer como menos 50 I2 porque I2 es la única corriente que pasa por ella, menos 50 por I2. ¿A qué debe ser igual todo esto? Según la ley de Kirchhoff, a 0. Entonces, haciendo cuentas, ¿qué va a pasar? Si miramos las fuentes de potencial, menos 100 más 100 más 100 menos 100, pues me va a dar 0. ¿Puede dar 0? Sí, puede dar 0, es un balance de una ecuación. Ahora, si hacemos las factorizaciones del caso, pues menos 50 por I2 va a dar negativo, menos 50 por I1 va a dar negativo, menos 50 por I2 va a dar negativo, menos 50 por menos I3 va a dar positivo, menos 50 por I2 va a dar negativo, menos 50 por menos I3 va a dar positivo. Este es negativo y este es negativo. Haciendo los agrupamientos según esa propiedad distributiva, vamos a encontrar que el único que aparece con I1 es el negativo que resulta de acá, por eso aparece menos 50 por I1. Con respecto a I2, se generan 5 paquetes, 1 aquí, 2, 3, 4, 5. 5 paquetes de menos 50 por I2, por eso lleva el menos hacia el lado. Y de I3 aparecen 2 paquetes positivos. Menos 50 por menos I3 da 50 I3. Y aquí también va a dar 50 I3, 50 más 50 son 100 por I3. Toda esa ecuación va a ir igualada a 0. Vamos a coger esta cantidad menos 51, esta menos 250 I2 y esta 100 I3 y lo vamos a pasar al otro lado del igual. Lo que estaba sumando pasa a restar, lo que estaba restando pasa a sumar. Y entonces va a quedar que a este lado del igual queda solo el 0. Y entonces este menos 50 que era negativo, al otro lado es positivo, 50 por I1. Este menos 252 que era negativo a este lado del igual, al otro lado es positivo, 250 I2. Y este que es positivo a este lado del igual, al otro lado queda negativo. Por tanto, la ecuación de la malla 2 va a decir que 51 más 250 por I2 menos 100 por I3 va a ser igual a 0.
Por último, tenemos la malla 3. Entonces, teniendo la malla 3, ¿qué va a pasar? Vamos a hacer el recorrido y hemos decidido arrancar por el punto B. Arrancando por el punto B y en el sentido de las manecillas del reloj, arranco de aquí hacia arriba, doy este recorrido y llego. Rápidamente nos encontramos una fuente que tiene que quedar negativa, una fuente que va a quedar positiva, una fuente que va a quedar positiva, una fuente que va a quedar positiva, una fuente que va a quedar negativa, una fuente que va a quedar negativa y por último una fuente que va a quedar positiva. ¿Por qué negativa, positiva? Negativa porque pasamos de positivo hacia negativo. La corriente cuando la cruza termina en el lado negativo. Y esta será positiva porque la corriente cuando la cruza arranca del lado negativo y termina en el lado positivo. Entonces, revisando esas fuentes que vamos a tener, tenemos fuente negativa menos 100, fuente positiva 100, positiva 100, positiva 100, positiva 100, positiva 100, positiva 100, negativa 100, negativa 100, negativa 100, negativa 100 y por último positiva 100. Listo. Vamos a las resistencias. Recuerden que las resistencias siempre van negativas porque son consumidores. Entonces, si arrancamos desde acá, va a ser 50, que vale la resistencia. Pero a ella llegan dos corrientes. La corriente I3 queda subiendo y la corriente I2 queda bajando. Como se encuentran de frente, se van a restar entre ellas. ¿Cómo tiene que ir esa resta? ¿Quién es el que queda restando? Pues como estamos en la malla 3, primero va I3. Y entonces el que queda restando es I2. Por eso aparece como menos 50 por I3 menos I2. Seguimos y en esta resistencia ocurre el mismo fenómeno, por eso aparece otro menos 50 por I3 menos I2. Seguimos subiendo y nos encontramos esta resistencia. Pero en esta resistencia va a ocurrir que como va en el sentido contrario de la manecilla del reloj, la corriente I1, entonces la corriente 1 queda subiendo y la corriente 3 también queda subiendo. Por tanto, entre las dos corrientes se suman y va a aparecer 50 por I3 más I1. 50 por I3 más I1. Esta resistencia que está acá tiene la misma condición, entonces me va a aparecer menos 50 por I3 más I1. De este punto, de este nodo en adelante, la corriente I3 es exclusiva para las resistencias. Entonces vamos a ver un menos 50 por I3, 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 un menos 50 por I3 y un menos 50 por I3. ¿En cuántas oportunidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Miremos entonces. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Toda esa ecuación debe de dar igual a 0. Entonces, haciendo propiedad distributiva y haciendo la agrupación correspondiente, ¿qué nos va a terminar de pasar? Menos 100 más 100 más 100 más 100 menos 100 menos 100 más 100. Al final da 100 positivo. Con respecto a I1, pues vamos a encontrar que con respecto a I1, I1 aparece aquí e I1 aparece acá dos veces, por tanto 50 por 2 da 100. Menos por más da menos, menos por más da menos, entonces por eso aparece menos 100 que multiplica a I1. Con I2, ¿qué tenemos? Tenemos dos casos, entonces como tenemos dos casos, miremos que menos por menos va a dar más, menos por menos va a dar más, por tanto esto es 100 por I2, pero positivo. Y con respecto a I3, pues vamos a encontrar que ¿cuántos paquetes de 50 por I3 van a resultar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 paquetes de 50 por I3 y todo eso debe dar igualado a 0. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Esta cantidad que está negativa pasa al otro lado positiva, queda 100 por I1. Esta cantidad que es positiva pasa al otro lado negativa y queda menos 100 por I2. Y esta cantidad que es negativa pasa al otro lado positiva, 10 por 50, 500. Por tanto, la ecuación de la malla 3 es 100I1 menos 100I2 más 500I3. A mí no me dio esas ecuaciones de esa manera. Lo más seguro es que no le dieron esas ecuaciones de esa manera porque la elección de sentidos
de las corrientes de malla fue diferente al que estoy planteando aquí, pero esa elección que usted hizo la veremos en un video posterior. Otra variación que puede ocurrir es que usted de manera independiente, como sucedió un caso, hubiese definido que para usted era más fácil observar que esta malla grande era la 1, que esta era la 2 y que esta era la 3. Todos los caminos conducen a Roma. Entonces, cuando miremos para nuestro caso estas tres ecuaciones, pues vamos a formar la matriz. Y entonces, ¿cómo vamos a formar la fila 1? Pues la fila 1 es la ecuación de malla 1, ecuación de malla 2, ecuación de malla 3. Y los números que aparecen en este lado son los coeficientes de I1, de I2 y de I3. Y a este lado aparecen los resultados, o sea, lo que está al otro lado del igual. Miremos. Posición 1, 1, 300, 300. Posición 1, 2, 50, 50. Posición 1, 3, 100. Recuerden que cuando habla de posición, primero va la fila y después la columna. Igual a 100. Igual a 100. Posición 2, 1, 50. Posición 2, 2, 250. Posición 2, 3, menos 100. Menos 100. Igual a 0. 0. Ah, eso ya comenzó malo porque eso desde que aparezca un 0 no se puede resolver. El único momento en que usted no podrá resolver un sistema de estos es si los tres resultados le aparecieren como 0. Porque eso haría imposible que alguna operación hiciese aparecer un valor aquí. Pero de resto, la operación será posible. Y con respecto a la última ecuación, ¿qué tenemos? Posición 3,1, 100. Posición 3,2, menos 100. Posición 3,3, 500. Resultado, 100. 100 menos 100, 500, 100. Regla para poder proceder y saber de que la solución es única a esta matriz. Debe usted distinguir que los elementos por encima y por debajo de la diagonal sean los mismos. El 1, 2 debe ser el mismo 2, 1. El 1, 3 debe ser el mismo 3, 1. Y el 2, 3 debe ser el mismo 3, 2. Y como ustedes pueden ver, si sucede eso, por tanto la solución que se va a encontrar es única. ¿Cómo procedemos? Bueno, recordemos de que para este ejercicio está el condicionamiento que debía resolverse a través del método de reducción de matrices de Gauss-Jordan. Y entonces, ese método de reducción, ¿qué nos dice? Nos dice que se debe lograr que esta diagonal quede en unos y que el resto de números, o sea, esta parte triangular y esta parte triangular sean ceros. Cuando se logra eso, el resultado que aparezca aquí va a corresponder a I1, el resultado que aparezca acá va a corresponder a I2 y el que aparezca aquí va a corresponder a I3. Entonces, comenzamos. Vamos a buscar el 1 aquí. ¿Por cuál número debo multiplicar a 300 para que me dé 1? Pues por su inverso multiplicativo, o sea, por 1 sobre 300. Y si yo quiero multiplicar por 1 sobre 300 acá, tengo que multiplicar por 1 sobre 300 aquí, aquí y acá. Esa operación es la que aparece en esta primera matriz y se indica. Y esto es lo más importante, indicar qué operación está haciendo. 1 sobre 300 que multiplica a la ecuación o a la fila 1. Entonces, 300 por 1 sobre 300, 1. 1 sobre 300 por 50 me da 50 sobre 300 y cuando yo haga la reducción le hago la 50ª parte y me da un sexto. Después, 1 sobre 300 por 100 me queda 100 sobre 300. Cuando le saca lo divida a ambos por 100 me va a dar un tercio. Y la misma situación va a ocurrir acá, va a quedar 100 sobre 300 y eso al reducirlo me va a dar un tercio. Miren que las otras dos filas no se alteraron. Ahora viene el segundo paso. ¿Y cuál es el segundo paso? Convertir este 50 en un 0 y convertir este 100 en un 0. ¿Por cuál número debo multiplicar a un 1 para que al sumarle 50 me dé 0? Pues por menos 50, para que menos 50 más 50 me dé 0.
Y esa es la indicación que aparece aquí. Dice, multiplique a toda la fila 1 por menos 50 y súmele la fila 2. Y la otra pregunta dice, ¿por cuál número debo multiplicar a este 1 para que al sumarle 100 me dé 0? Pues por menos 100, porque menos 100 más 100 va a dar 0. Entonces esa es la operación que está indicado acá. Menos 100, multiplicando menos 100 por la fila 1 y le sumamos la fila 3, debe producir el 0. Entonces hagamos la operación completa. ¿Qué me va a decir entonces? 1 por menos 50 a menos 50 más 50, 0. Un sexto por menos 50 le da menos 50 sextos y a ese lo sumamos 250. Al final de todas las reducciones le va a dar 725 sobre 3. Miren que he buscado llegar al fraccionario de la mínima expresión. En ningún momento manejo decimales. Recordemos que cuando usted toma a los decimales y está hablando de unos fraccionarios que no sean división exacta, siempre va a existir un margen de error. Mientras usted maneje los fraccionarios, los resultados serán exactos. Entonces da 725 sobre 3. Ahora, menos 50 por un tercio le da menos 50 tercios. Y a eso le sumamos menos 100. El resultado al final le va a dar menos 350 sobre 3. Y por último, menos 50 por un tercio le da menos 50 tercios. Y a eso le sumamos un 0, pues le va a dar menos 50 tercios. Ya quedó alterada la segunda fila. Vamos a la tercera. Dice que hay que multiplicar por menos 100 y sumarle los elementos de la tercera fila. 1 por menos 100 da menos 100, más 100, 0. Menos 100 por un sexto me da menos 100 sextos, y a menos 100 sextos le sumamos menos 100 y me da menos 350 tercios. Menos 100 por un tercio le va a dar menos 100 tercios, y menos 100 tercios más 500 le va a dar 1400 tercios. Y menos 100 por un tercio le va a dar menos 100 tercios, y menos 100 tercios más 100 le va a dar 200 tercios. Entonces ya se logró el cometido de tener el 1 en la posición 1, 1 y el resto de posiciones de esa columna 0 y 0. ¿Qué paso tiene que seguir? Convertir este 725 sobre 3, convertirlo en un 1. ¿Por qué número tengo que multiplicar a este para que quede convertido en un 1? Pues por su inverso multiplicativo. Su inverso es 3 sobre 725 y esa es la operación que aparece aquí indicada. 3 sobre 725 por la fila 2 para poder lograr este 1. Entonces miremos. 3 por 725 tercios multiplicado por 3 sobre 725 va a dar 1. Listo. Ahora, menos 350 tercios multiplicado por 3 sobre 725 le va a dar menos 350 sobre 725, y cuando haga la reducción va a encontrar que el número le va a dar menos 14 sobre 29. Y acá, menos 50 sobre 3 multiplicado por 3 sobre 725 le da menos 50 sobre 725, y hacer la reducción necesaria le va a dar menos 2 sobre 29. No se alteró para nada la fila 1, ni se alteró para nada la fila 3. Ahora viene la otra operación. ¿Cuál es la que sigue? Lograr que este número se convierta en un 0 y lograr que este número se convierta en un 0. ¿Cómo logramos que este se convierta en un 0? Me hago la pregunta. ¿Por cuál número debo multiplicar a 1 para que al sumarle un sexto me dé 0? Pues por menos un sexto. Y por eso es que aquí aparece la operación que dice, vamos a coger a toda la fila 2 y la vamos a multiplicar por menos un sexto y le vamos a sumar la fila 1 para lograr el 0. Y si miramos de este lado, ¿qué va a ocurrir? ¿Por cuál número debo multiplicar este 1 para que al sumarle este menos 350 tercios me dé un 0? Pues lo vamos a multiplicar por 350 tercios. 350 tercios por 1 da 350 tercios, más menos 350 tercios me va a dar un 0. Entonces miremos la operación al detalle. Ya no se toca la fila, no se toca la fila
2, y vamos a ver cómo alteramos la fila 1. Me va a quedar 1 por menos un sexto, me va a quedar menos un sexto, más un sexto va a dar 0. Menos 14 sobre 29 por menos un sexto, y a ese valor le vamos a sumar un tercio, termina resultando 12/29. Y a menos 2 sobre 29 lo vamos a multiplicar por menos un sexto y le vamos a sumar un tercio, termina resultando en 10/29. Paso a la fila de abajo y ¿qué me va a decir? A 1 lo multiplico por 350 tercios y le sumo menos 350 tercios, me va a dar 0. A menos 14/29 lo multiplico por 350 tercios y le sumo 1400 tercios, me va a dar 11.929. Y a menos 2 sobre 29 lo multiplico por 350 sobre 3 y a ese resultado le sumo 200 sobre 3, me va a dar 1729 una vez haga todas las reducciones. Ya no se puede reducir más de ahí porque recordemos que el número 29 es un número primo. Entonces, ahora, ¿cuál proceso viene? Miremos que ya se logró el 1 de acá con sus ceros en la columna, el 1 del medio con sus ceros en la columna. ¿Cuál es el paso que sigue? Lograr el 1 acá. ¿Y cómo vamos a lograr ese 1 acá? ¿Cómo hacemos que 11.900 sobre 29 se convierta en un 1? Al multiplicarlo por su inverso. Y esa es la operación que está indicada aquí. Coja la fila 3 y multiplíquela por el inverso multiplicativo de ese número, o sea 29 sobre 11.900. Y al hacer esa, al multiplicar 29 sobre 11.900 por 11.900 sobre 29, me va a producir el 1. Y cuando yo multiplico 29 sobre 11.900 por 1.700 sobre 29, pues me va a dar 1.700 sobre 11.900, y cuando yo haga la reducción entre los dos números me va a dar un séptimo. Y este detalle es muy importante porque aquí acabamos de lograr el primer resultado de una corriente. Ya sabemos que la corriente I3 dio un séptimo de amperio, y como el resultado nos dio positivo, quiere decir que la elección de sentido que se hizo para esa corriente I3 fue el correcto, o sea, el sentido de las manecillas del reloj. ¿Cuál es el paso final? Buscar generar el 0 aquí y buscar generar el 0 acá. ¿Qué vamos a lograr con generar estos ceros? Lograr que de una vez acá y acá tengamos el resultado para I1 y para I2. Aprovecho para comentarles que este método se llama el método de reducción Gauss-Jordan porque el aporte que hizo el alemán Gauss a este tema fue llegar hasta esta matriz, generar los unos y ya tener este resultado. La sugerencia del señor Jordan fue rematarla para poder lograr los resultados directamente. Entonces vamos a buscar el resultado y cómo se haría. ¿Cómo hacemos para volver 0 este menos 14/29? Sencillo, cogemos este 1, lo multiplicamos por 14 sobre 29 y al sumarle menos 14 sobre 29 se tiene que volver un 0. ¿Y cómo hacemos para que este 12/29 se convierta en un 0? Sencillo, cogemos este 1 y lo multiplicamos por menos 12 sobre 29 y al sumarle 12 sobre 29 va a dar 0, y esas son las dos operaciones que están sugeridas. Para el caso de la fila 2 me dice coja la fila 3, multiplíquela por 14 sobre 29 y súmele la fila 2. Y para el caso de la fila 1 dice coja la fila 3 y multiplíquela por menos 12 sobre 29 y súmele la fila 1. Con eso, ¿qué vamos a lograr? Entonces miremos. 1 por 14 sobre 29 da 14 sobre 29. Más menos 14 sobre 29 me va a dar 0. Un séptimo multiplicado por 14 sobre 29 va a dar 14 sobre 29. Va a dar menos 2 sobre 29. Y al sumarle 2 sobre 29 y al sumarle menos 2 sobre 29 se va a convertir en un 0. Entonces, aquí, a este momento que encontramos, ¿ve? La corriente de malla 2 da 0. Ahora vamos a encontrar la razón de por qué, y hubiéramos podido saber desde un comienzo con una mera observación.
Y por último, ¿qué va a pasar? Cogemos a este 1 y lo multiplicamos por menos 12 sobre 29. Al sumarle 12 sobre 29 me va a dar 0 en esta posición. Y cogemos este 1/7 y al multiplicarlo por menos 12 sobre 29 y sumarle 10 sobre 29, el resultado al final es 2/7. Entonces, ¿qué obtenemos en este momento? Ya obtenemos que la corriente 1 da 2/7, el resultado dio positivo. ¿Qué significa eso? Haber elegido bien el sentido. La corriente I2 dio 0 y la corriente I3 dio 1/7 y dio positivo, o sea que la elección de sentido fue correcta. Entonces es el comentario que les dejo acá. Al lograrse todos los resultados positivos, se ratifica que la elección de sentidos para cada una de las corrientes de malla fueron correctos. Ahora viene la pregunta, ¿es lógico que la corriente de malla 2 haya dado 0? Entonces, este dibujo lo dice todo. ¿Qué es ese dibujo? Es este tramo que encontramos aquí, que va desde el punto B al punto A o del punto A al punto B. En el caso de la elección que hemos hecho de corriente de malla, pues estábamos diciendo que iba de A hacia B. Entonces, pero si cuando dé la vuelta, pues se supone que esa corriente daba la vuelta así. He separado. Si la corriente 2 dio 0, significa que por aquí solo pasa I3 y 3. Y que por aquí solo pasa I1. Por aquí debería pasar I2. Pero miremos qué pedazos hay ahí. Hay 2 resistencias y 2 fuentes. Para que haya corriente entre estos 2 puntos por esta línea, ¿qué tiene que haber? Según la ley de Ohm, diferencia de potencial. Y si observamos, hay 2 fuentes, pero las 2 fuentes están encontradas. Es decir, esta fuente cuenta como positiva, pero esta fuente cuenta como negativa. Y entonces 100 menos 100 me va a dar 0. Si no hay diferencia de potencial, ¿cómo se va a generar corriente? No hay forma. Y como por acá solo pasaba I2, pues la única explicación que hay para eso es que esa corriente de malla I2 no existe. No existe. Bueno, entonces, ¿qué pasaría con los elementos colocados acá? Pues el que hizo la instalación de este circuito, pues debe estarse rascando la cabeza buscando cómo hacer prender estos 2 equipos y no ha encontrado el porqué. Entonces miren que con una mera observación hubiésemos sabido que la corriente 2 tenía que dar 0 por el detalle que se ubica acá. Pero es que si yo cambio los sentidos, entonces la situación va a cambiar y me puede aparecer una I2. Pues la única forma en que le puede aparecer esto una I2 es que usted ya no diga que este llama la malla 2, sino que llama esta de acá o la de acá, que sí producen corrientes. Pero bajo la concepción de decir que esta es la malla 2, la corriente que circularía aquí da 0. Entonces, si alguien pregunta, bueno, y si esta resistencia tuviese nombre, ¿por esta resistencia qué corriente pasa? Solo pasa I3. ¿Por esta resistencia qué corriente pasa? Solo pasa I3. ¿Por esta resistencia qué corriente pasa? Solo I1. ¿Y por esta resistencia qué corriente pasa? La suma de I1 más I3. ¿Y por esta resistencia qué corriente pasa? La suma de I1 más I3. Y por esta, solo I1. Por esta, solo I1. Por esta, solo I1. Y por todas estas de este lado, ¿cuál pasa? Solo I3. Esta es una de las muchas formas de resolver ese circuito, porque pues ustedes saben, aplicando sus números combinatorios, la cantidad de posibilidades que hay cambiando de sentido cada una, que si van las 3 en el mismo sentido, si van todas en el sentido contrario, en el sentido marcial del reloj, combinando cada una con las otras, el número combinatorio les dará las respuestas o todas las variantes de respuesta que pueden haber. Vamos a producir videos con varias de ellas y se irán publicando a lo largo de este fin de semana. Muy buenas noches.